resultados. Uno de ellos, muy interesante, es la osteoporosis. Pacientes que tienen osteoporosis tienen 3.69 más de riesgo de desarrollar artritis reumatoide, pero todavía más, y de hecho es un campo de investigación muy ávido, muy activo hoy en día, es la presencia de enfermedad periodontal, especialmente por una bacteria que se llama Porphyromonas gingivalis. ¿Y puede desencadenar esta bacteria la enfermedad? En sí esta bacteria se ha visto que tiene una enzima, una peptidilarginil de aminasa, la cual tiene la capacidad de producir algo que se llama modificación post-transcripcional, o sea que una proteína que se produce en condiciones normales en el cuerpo es alterada en su composición, en su estructura, y eso le confiere mayores posibilidades de ser reconocida por el sistema inmunológico y llevar a cabo una respuesta inflamatoria muy importante. De hecho, los pacientes que tienen enfermedad periodontal tienen mayor posibilidad de desarrollar formas más graves de artritis reumatoide, incluso las asociadas a un tipo de anticuerpo que son los antipéptidos cítricos citrulinados. Característicamente tienen un comportamiento más agresivo y producen erosiones en los huesos. Incluso se ha visto que al hacer un tratamiento activo contra la enfermedad periodontal, los pacientes pueden llegar a mejorar. Veo un escenario complejo, ¿no? Hay una serie de factores no tan fácil de distinguir. El paciente, ¿qué vive el paciente con artritis reumatoide? ¿Cuál es su sintomatología y qué vive? ¿Cómo enfrenta esta enfermedad en el día a día? Bien, pues yo creo que desde la perspectiva del paciente, lo que más les produce estrés es la idea de que se pueden deformar, porque de hecho, pues sí, es algo que sucede cuando el paciente no recibe una terapia adecuada y oportuna. Por eso me gustaría poner mucho énfasis que el más adecuado para tratarlo es el reumatólogo. Puede ser diagnosticada por otros profesionales, pero incluso hay evidencia muy robusta que demuestra que cuando un paciente con artritis reumatoide llega con el reumatólogo le va mucho mejor que cuando no es así. Y bueno, obviamente el dolor, las repercusiones importantes en sus actividades, sobre todo pues, aquellos que son trabajadores manuales, que son amas de casa, inclusive albañiles o personas que tienen una necesidad que muy importante de sus el manos. cuerpo para Así es. trabajar. Entonces, obviamente, pues eso tiene una repercusión muy grave porque implica no solamente que el paciente va a estar afectado, va a estar adolorido, sino que va económicamente a tener una consecuencia negativa, incluso a veces devastadora. Se habla de una de las principales discapacidades laborales propiciada por la artritis reumatoide. Así es, inclusive las enfermedades autoinmunes y hablando de artritis reumatoide, que pues, es una de las más prevalentes, son una de las más importantes causas precisamente de incapacidad laboral, o ya sea de forma temporal o incluso permanente, porque puede llegar a tener múltiples complicaciones. Incluso hay pacientes que cuando no tienen un control adecuado o su enfermedad es muy agresiva, pueden llegar a tener repercusiones tan graves como por ejemplo lesiones medulares.